La vida de millones de especies de fauna, de flora, dependen del cuidado que les brinde el ser humano. Millones de vidas humanas dependen del cuidado que le demos a los recursos naturales. Aire limpio, agua pura, suelos fértiles y biodiversidad en paz para obtener de la naturaleza medicinas, alimentos, fibras y protección entre muchos otros servicios. Aquí comienza Territorio CAR, un espacio de paz para conectarnos con la naturaleza y conocer nuestro territorio. Porque quien conoce sus riquezas puede protegerlas. Acompáñanos a proteger la vida. Hola, muy buenos días a todos los oyentes. Arrancamos una emisión más de Territorio CAR, el programa ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca. Soy Diana Molina y hoy los acompaño junto a Jessica Cepeda, nuestra periodista en la regional de Soacha, y también estamos con Natalie Guerrero, periodista de la regional de Almeidas y municipio de Guatavita. Hola Diana, muy buenos días para usted y para Natalie y para todos los oyentes que por supuesto hasta ahora como siempre muy juiciosos se conectan con nosotros. Recordemos que este programa busca que todos aprendamos, por supuesto, de temas ambientales y lo más importante, la relación que tenemos con esos recursos naturales. Así es, Jessica. Por esto hoy vamos a hablar de un tema muy importante para nuestra jurisdicción y es la restauración ambiental. Un tema muy importante, Natalie. Recordemos a los oyentes que la restauración ambiental es permitir que se generen los mismos servicios ecosistémicos que prestaba un ecosistema antes de su proceso de degradación. Es muy fácil de entenderlo. Por ejemplo, hablemos en el caso de los páramos. Un páramo tenía suelos, vegetación especial que generaba servicios como la producción de agua. Los campesinos de pronto allí sembraron papa y lo degradaron. El proceso de restauración que se tiene que hacer en este caso se va mirando bajo la historia del ecosistema y se empiezan a sembrar especies que antes habitaban. ¿Esto qué hace? Pues que se pueda reconstruir ese pedacito donde hubo ese cultivo o esa siembra y que lo afectó. Así se recupera el ecosistema que se había perdido y se vuelve de pronto a estar como antes en la mayoría de los casos. Eso es lo que entendemos por restauración ambiental. Y es que precisamente, usted lo explicó muy bien, vamos a hablar del plan de restauración ambiental de los cerros orientales que anunció la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR. Diana, unos trabajos que en esta reserva forestal iniciarían en el primer semestre del 2018, según lo ha indicado la corporación, y de las más de 13.000 hectáreas que comprenden los cerros orientales, pues se van a intervenir a largo plazo aproximadamente 4.000. Claramente esto sería un proceso, como decimos, a largo plazo. Es largo y gradual. Pero hablamos con el director de la CAR Cundinamarca, Néstor Guillermo Franco, quien nos contó cómo se va a realizar este plan de restauración ambiental y nos explicó por qué es necesario realizar este proceso. Siendo cierto que el área total a restaurar o que se requiere restaurar en los cerros orientales es algo más de 4.000 hectáreas, el primer ejercicio que se va a hacer mancomunadamente con la administración distrital es parcelas hasta de 9 hectáreas durante el presente año para ir progresivamente avanzando conforme al plan de manejo de los cerros orientales de Bogotá, plan de manejo que fue adoptado por el Ministerio de Ambiente. Igual señalar que la necesidad de la restauración corresponde a mitigar el riesgo que Bogotá tiene por incendios forestales en los cerros orientales y por la necesidad de hacer recuperación de suelo con especies nativas. Señalar que el proceso de restauración en ningún momento se convierte en un proceso de arboricidio, como se ha mencionado, sino en un proceso técnico e integral de restauración, pasando de especies introducidas a especies nativas. Que este proceso de restauración integral que se plantea no es un proceso que se vaya a ejecutar en un muy corto plazo, sino que es un proceso progresivo y de largo plazo en el cual debe quedar comprometida no solamente la administración distrital, sino la corporación autónoma para efecto de recuperar los cerros orientales en un plazo no inferior a 10 años. Como comentaba el director y lo estábamos escuchando el doctor Néstor Franco, la necesidad de realizar la restauración es recuperar el suelo con las especies nativas. Además sirve para mitigar el riesgo por incendios forestales que a veces se han presentado en épocas de sequía, de pronto ustedes han visto aquí en Bogotá sucede, en los cerros orientales que pues hoy tienen una vegetación como pinos, eucaliptos y el retamo espinoso que son especies conductoras del fuego, nada que hacer. Por eso es tan importante restaurar con especies nativas en estos cerros. Millones de sonidos nos indican que la madre tierra está viva, que respira, que se mueve y que cambia.
Sus criaturas son la manifestación de un delicado equilibrio que debemos proteger. Cuida a la tierra como a tu madre y a todas sus criaturas como a tus hijos. Esto es biodiversidad en el territorio CAR. Bien, continuamos en Territorio CAR hablando sobre la restauración ambiental en los cerros orientales. Y es que, como habíamos dicho, los cerros están invadidos de especies introducidas o especies invasoras, como es el pino pátula, el eucalipto y el retamo espinoso, que recordemos son especies que representan una amenaza porque son altamente combustibles y obviamente aumentan la probabilidad de incendios forestales. Así es, Diana, pues cabe recordar que las especies invasoras o también conocidas como plagas, pestes o malezas son especies que se encuentran fuera de sus centros de diversidad o su hábitat natural. Estos causan impactos ambientales y se han convertido, oiga bien, en la causa principal de extinción de especies en los últimos años. Natalie, súper importante esa aclaración que usted acaba de hacer, pero para conocer la historia de los cerros, la biodiversidad con la que contaba inicialmente y además de todo ese proceso de restauración ambiental, saludamos a esta hora a Wilson Ramírez. Él es el director del programa de gestión territorial del Instituto de Investigaciones y Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. Director, buenos días, bienvenido a Territorio CAR. Gracias a ti por la invitación, muy amable. Director, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación a Territorio CAR. Explíquenos por qué se debe o por qué no realizar una restauración ambiental en los cerros orientales de Bogotá. Pues mira, detrás hay varias reflexiones. Por supuesto, restaurar se tiene que entender como recuperar las condiciones no ideales, pero sí las condiciones básicas de un ecosistema. En ese sentido se suele asociar la restauración como regresar a un ecosistema perfecto original, y eso para el caso de los cerros y muchos otros casos no es viable, porque económicamente sería muy complicado. Pero lo importante aquí, la señal que quiero dejar, es que en muchos casos, y en ese caso de los cerros, la restauración, entendida pues como la rehabilitación de ciertas funciones, debe asumirse especialmente en los sitios donde haya altísima prioridad de algunos servicios que presta la naturaleza, por ejemplo el agua, o por ejemplo mejorar la situación de riesgos de otras zonas, o reducir el impacto que puede llegar a haber por incendios. En esos casos es muy importante asumir el costo de enfrentar una restauración. En otros casos, por supuesto, la prioridad es la conservación de lo que está en buen estado. Y tal vez por eso se genera tanta discusión detrás. Mucha gente asume como argumento el hecho de que la restauración es costosa, eso es verdad, de que la restauración es lenta, también es verdad, y por supuesto de que la restauración no siempre llega a un ecosistema original. Eso tendría que tener años de espera. Pero lo que sí es verdad, un poco como contraargumento a esa reflexión, es que cuando uno piensa en recomponer funcionalmente la naturaleza, está fijándose un objetivo para mejorar en algo la situación de servicios clave que prestaba la naturaleza. Los cerros orientales especialmente han sufrido un proceso de degradación que es histórico y que lo que vemos hoy no es para nada lo que pertenecía a un ecosistema original y mucho menos es el ideal en términos de prestación de servicios ecosistémicos. Wilson, es decir que lo que está actualmente no presta los servicios ecosistémicos que prestaban los bosques originales y que digamos que a través de los años deforestaron y degradaron, y es en donde sembraron especies invasoras. Hay contextos. Los cerros no son lo que vemos hoy, no eran lo que vemos hoy, perdón. Sin duda alguna, los cerros orientales y especialmente los tutelares, nuestros cerros principales, eran incluso en un momento determinado zonas completamente deforestadas y degradadas, incluso eran canteras, que fue de allí donde sacamos tanto la madera como el material geológico para muchas de las construcciones que teníamos especialmente en el centro de la ciudad. Lo que vemos hoy como los cerros orientales es precisamente una recuperación que se hizo en un momento determinado y que funcionó, es decir, se sembraron especies que en ese momento se entendían como especies muy útiles para la reforestación. Yo no entro a condenar tampoco el papel preponderante que han tenido hoy en día muchas de estas especies exóticas que mencionas, como eucaliptos, pinos y acacias. Todo va en contexto, eso era lo que en ese momento se sabía. Ahora, hoy en día, si lo que
entendemos por cerros orientales, era un bosque andino con mucha diversidad, porque te digo que la biodiversidad era enorme. Y eran bosques que tenían una enorme capacidad de almacenamiento de agua, de almacenamiento de humedad. Ahí entonces donde entendemos que sí es clave gradualmente, la palabra es gradual, gradualmente ir reemplazando estas plantaciones forestales que ya cumplieron su papel por unas nuevas estrategias que permitan recuperar tanto la biodiversidad como los servicios estratégicos que podrían potencialmente prestar estos ejercicios de restauración. Claro que sí, debe ser un trabajo que se realice de forma gradual. Recordemos los trabajos de restauración ecológica en el Venado de Oro, también en los Cerros Orientales, que es la sede del Instituto de Investigaciones Alexander von Humboldt. No, tienes toda la razón y te confirmo dos cosas. Primero, la palabra es gradualidad. Segundo, es prioridad. No puedes afrontar la restauración de toda la cadena de los Cerros Orientales de un solo tajo. Se tiene que hacer gradual. Se tienen que priorizar sitios y gran parte de la priorización tiene que estar basada en la prestación estratégica de servicios que pueden llegar a tener los cerros. Así que yo no me lanzo a hacer todo de una vez porque eso sería, digamos, hasta peligroso. Muchas de las zonas que fueron taladas masivamente hoy en día están prácticamente con un problema peor, que es de invasiones biológicas. Y respecto a lo que tú dices, sí, o sea, en el pequeño predio que tenemos de nuestro instituto, precisamente en el Cerro Guadalupe, lo que hemos logrado en 6 hectáreas es ir recomponiendo poco a poco la vegetación natural que había en los cerros orientales. Cuéntenos qué resultados ha dado eso. Pues llevamos 2 años de trabajo, pero en este momento hemos logrado reincorporar, estamos llegando a las 100 especies nuevas que no había acá, pero para ello solo te pongo un botón de muestra. Tuvimos que talar 80 eucaliptos que presentaban riesgo, pero que poco a poco hemos ido reemplazando por casi 3.000 individuos en 6 hectáreas. Lo que esperamos en el tiempo es que esto se vuelva un piloto que refleje que sí es posible y que refleje también una metodología que se pueda extrapolar a al menos algunas partes de los cerros. Bueno, y hablando de esos pilotos, hubo hace poco uno que se llevó a cabo en el embalse del Neusa, esto es al noroccidente de la sabana de Bogotá. Allá se restauraron más de 400 hectáreas que por causa, como les hemos comentado, de la erosión y la degradación ambiental, generado usualmente por la siembra de especies invasoras como pinos, eucaliptos, estaba perdiendo la biodiversidad nativa esta zona y todos los servicios que esta prestaba. ¿Ese ejercicio se podría repetir en los cerros orientales? Con ciertos contextos sí, es decir, el trabajo que ha venido adelantando el doctor Ignacio Barrera de la Universidad Javeriana junto con la Corporación Autónoma en el Neusa es un ejercicio muy positivo y de hecho es un ejercicio que nace de una lección aprendida. Ahí en un momento determinado hubo un problema de invasión biológica muy grande por una especie muy complicada y el trabajo que se ha venido adelantando es de alguna forma no replicable al 100%, porque por supuesto el contexto del Neusa no es el contexto de los cerros orientales, pero sí tanto en el procedimiento como en la manera conceptual de afrontar el proceso se puede hacer en los cerros orientales, es decir, no estamos inventando. Es viable hacer este tipo de ejercicios de restauración siempre y cuando se tenga una planificación ordenada y se tenga la paciencia suficiente para entender que es un proceso de mediano a largo plazo, pero que llega a sus objetivos. Wilson Ramírez, director del programa de gestión territorial del Instituto Alexander von Humboldt, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Territorio CAR. Pues a ti muchas gracias y como siempre, pues bienvenida a cualquier consulta. Bueno, muy importante lo que comentaba el doctor Wilson Ramírez y señalar que, como él lo decía, este es un proceso que se demora, es un proceso a largo plazo, pero que se debe realizar de forma gradual. Bueno, con esta información llegamos al final de nuestro programa. Recuerden que la restauración ambiental permitirá la recuperación de algunos servicios que brinda la naturaleza y que por supuesto son claves para todos nosotros, como es la polinización, la reducción de riesgo por incendios forestales de la que tanto hemos hablado y el aumento de la oferta de agua, entre muchos otros. Así es, les recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, nos encuentran en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Estos programas los pueden compartir con sus amigos,
amigos, vecinos, familiares, y también recuerden que constantemente estamos realizando publicaciones de información muy interesante sobre temas ambientales que serán muy importantes para las diferentes jurisdicciones. A todos, muchísimas gracias por estar aquí en Territorio CAR. Recuerden que la protección ambiental es responsabilidad de todos. ¡Feliz día! Después de un recorrido en paz por la naturaleza de nuestro territorio, empecemos a construir la protección ambiental que es responsabilidad de todos. Nos encontramos en el próximo Territorio CAR, un espacio para conectarnos en paz con nosotros mismos.